Pregunta 71 del modelo PSU, admisión 2020. Una solución acuosa de un soluto no volátil cuyo comportamiento se supone ideal tiene una temperatura de ebullición de 100,26 grados Celsius. Si los valores de Ke y Kc para el agua son respectivamente 0,52 grados Celsius kilogramo partido por mol y 1,86 grados Celsius kilogramo partido por mol. ¿Cuál es la temperatura de congelación de la solución? Entonces, para esto, chiquillos, tenemos que recordar cuáles son las fórmulas de la temperatura del aumento de la temperatura de ebullición y la disminución del punto de congelación. Tenemos que delta T es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de congelación del solvente puro. Y esto también es igual a la temperatura, a la constante de congelación o a la constante de ebullición por la molalidad. Y lo mismo ocurre con la temperatura de congelación. La variación de la temperatura de congelación es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución, y esto también es igual a la constante crioscópica o a la constante de congelación por la molalidad. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que identificar qué valores nos entrega el ejercicio. Nos dice que es una solución cuya temperatura de ebullición es 100,26 grados Celsius. O sea, primero nos entrega la temperatura de ebullición de la solución. Nos dice que los valores de la constante para el agua, o sea, nos dicen automáticamente que el agua es nuestro solvente puro y nos da el punto de la constante de ebullición para el agua. Y también nos entregan la constante crioscópica de la solución. Y no nos entregan nada más. Y nos preguntan la temperatura de congelación de la solución. Esto es lo que nos preguntan. Entonces, lo que vamos a hacer con la información que nos entregan, vamos a calcular la molalidad de la solución. Como es la misma solución, para ambas es la molalidad. Pero en este caso vamos a calcularla con la variación de la temperatura de ebullición. ¿Ya? Con la variación de la temperatura de ebullición. Entonces vamos a utilizar el lado que está con verde en la pantalla para poder hacer los cálculos. Y vamos a decir que la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición de nuestro solvente puro, que sería el agua, es igual a la constante bulloscópica por la molalidad. Entonces, la molalidad, vamos a despejarlo, va a quedar igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del agua dividido la constante bulloscópica, que esto sería igual a 100,26 grados Celsius menos los 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua, dividido la constante bulloscópica, que es 0,52 grados Celsius kilogramo partido por mol. Eliminamos el grado Celsius y me queda el kilogramo partido por mol. Pero como está en el denominador, va a invertirse y va a quedar mol partido kilogramo, que es la unidad de la molalidad. ¿Ya? Entonces, después de estos cálculos, de este cálculo en específico, me va a quedar que la molalidad de mi solución, este que está aquí, es igual a 0,5 mol partido kilogramo. ¿Ya? Este es el valor que obtuvimos de la fórmula de abajo. Ahora, una vez que ya obtuvimos la molalidad, vamos a llevarla a la fórmula de del punto de congelación. Como el punto de congelación del agua es 0 grados Celsius, este valor de aquí, la temperatura de congelación del solvente puro es 0, lo vamos a despreciar. Entonces la fórmula va a quedar como menos
la temperatura de congelación de la solución es igual a la constante crioscópica por la molalidad. Conocemos la constante crioscópica, conocemos la molalidad. Entonces, menos la temperatura de congelación es igual a la constante 1,86 grados Celsius, kilogramo partido por mol, por 0,5 mol kilogramo. Mol kilogramo. Eliminamos el kilogramo, eliminamos el mol, me queda grados Celsius, que es lo que estoy buscando. Este cálculo me va a quedar que menos la temperatura de congelación es igual a me va a quedar sin el menos, me va a quedar que menos la temperatura de congelación es igual a 0,93 grados Celsius. Pero como el concepto temperatura de congelación no puede quedar en negativo, nos va a quedar que la temperatura de congelación es igual a menos 0,93 grados Celsius, que sería la alternativa C.